Si tu hermano peca. Hay ocasiones en que debe tratarse el pecado mediante confrontación. Y si la parte culpable se niega a arrepentirse, el resultado final puede significar la excomunión de la Iglesia. Esto es cierto ante todo cuando el pecado del ofensor tiene potencial para seguir causando daño, o cuando la ofensa trae reproche público al nombre de Cristo. El proceso que las Escrituras trazan para tratar pecado en el rebaño se denomina disciplina eclesiástica. Ese es un nombre apropiado para ello, porque como ocurre con la disciplina paternal, la meta principal es la corrección. La disciplina eclesiástica tiene éxito cuando trae como resultado arrepentimiento y reconciliación. Cuando no tiene éxito termina en excomunión. Pero la excomunión nunca es la meta deseada, sino la restauración. El simple terna de la disciplina eclesiástica es suficiente para despertar fuertes sentimientos entre cristianos. No hace mucho tratamos el asunto en nuestro programa radial. Yo estaba sorprendido por las cartas que recibimos de personas que tenían fuertes sentimientos en cuanto a que todas las formas de disciplina eclesiástica carecen de amor inherentemente. Una oyente que admitió haber escuchado solamente una parte de un programa, escribió: "El proceso entero de disciplina en la iglesia suena increíblemente controlador y nada caritativo. No puedo creer que alguna iglesia llegara alguna vez a amenazar con excomunión a sus propios miembros por lo que hacen en sus vidas privadas. Y no puedo imaginar una iglesia donde se haga un pronunciamiento público sobre el pecado de alguien. Lo que la gente hace en su tiempo propio es de su incumbencia, no de toda la iglesia. Y se supone que la iglesia debe ser el lugar donde la gente pueda venir para aprender cómo vencer el pecado. ¿Cómo pueden hacer eso si han sido excomulgados? Si eludimos a nuestros propios miembros, no somos mejores que las sectas. No puedo imaginar que Cristo estuviera jamás dispuesto a sacar a alguien de su iglesia. ¿Acaso no salió en busca de los pecadores y evitó a los que se creían más santos que los demás? Después de todo, no son las personas saludables quienes necesitan un médico. Estoy feliz de que mi iglesia no excomulga a los miembros que pecan. No quedaría ninguno de nosotros. Yo creía que todo el Evangelio se trataba del perdón. Esos comentarios reflejan varios malentendidos bastante comunes y difundidos sobre el asunto. Primero que todo, la disciplina eclesiástica no es una antítesis del perdón. De hecho, las instrucciones de Jesús para aplicar el proceso de disciplina señalan exactamente cómo debería funcionar el perdón Cristo cuando el pecado de un creyente tiene implicaciones para todo el rebaño. Segundo, la disciplina bíblica no consiste en controlar a nivel micro la vida de las personas. Como vimos en el capítulo previo, el tipo de ofensas que requieren confrontación y disciplina bíblica no son transgresiones no intencionales, pecadillos minúsculos, molestias triviales o asuntos de simple preferencia, sino serias violaciones de claros principios bíblicos, pecados que hacen daño a otros creyentes, destruyen la unidad del rebaño o que de otro modo envician la pureza de la iglesia. En tales casos, debe tratarse el pecado. Tales pecados no pueden ser cubiertos porque son como levadura, y al desatenderlos sus efectos malignos se filtrarán eventualmente en toda la iglesia. 1 Cor. 5:6. Tercero, la disciplina apropiada no está en desarmonía con el Espíritu de Cristo. Cristo mismo prescribió este método para tratar el pecado en el rebaño. Si su opinión de Cristo es que Él nunca admitiría la excomunión, de un miembro de la iglesia en pecado, usted tiene una comprensión distorsionada de quién es Cristo. Cuarto, la disciplina aplicada correcta no es incompatible con el amor. De hecho, precisamente lo opuesto es cierto. En capítulos anteriores discutimos el hecho de que Dios disciplina con amor a los creyentes que pecan. El proceso de Mateo 18 reconoce el papel legítimo de la Iglesia como un instrumento de exhortación amorosa y al mismo tiempo, cuando la ocasión lo amerite, de escarmiento divino. Por tanto, una disciplina eclesiástica adecuadamente aplicada demuestra el amor de Dios por sus hijos, cp. E. 12, 7-11.
Quinto, el aspecto público de la disciplina es un recurso último, no el primer paso. Al reportar la ofensa de una persona a la iglesia, la idea no es que los miembros de la iglesia eludan al individuo pecador, sino exactamente lo contrario, animarlos para que se acerquen a esa persona en amor, con el fin de restaurarle. La permisividad que resulta cuando se omite la disciplina conduce inevitablemente al caos. Esto es cierto en una iglesia así como en una familia. Ninguna adulta disfruta estar cerca de niños que nunca son disciplinados. De la misma manera, tiene iglesia que sea laxa en su tratamiento del pecado presente en el cuerpo, a la final se vuelve intolerable para todos los creyentes, excepto los más inmaduros. Si no se practica la disciplina eclesiástica, el resultado es un retardo espiritual del rebaño. También es una forma segura de causarle desagrado a Dios. Ap. 2:14, 20. Las instrucciones de Jesús sobre disciplina eclesiástica en Mateo 18 son claras e inequívocas. Este asunto es por lo tanto una buena prueba para saber si una iglesia es seria o no en su obediencia a Cristo. Las personas me preguntan muchas veces qué se debe buscar en una iglesia. Casi en la cabeza de nihilista está el factor de disciplina consecuente y adecuada. Una cosa es cierta, una iglesia que no disciplina a miembros en pecado va a tener problemas serios y permanentes. El lugar. Mateo 18 empieza con un largo discurso de Cristo sobre la semejanza del creyente a un niño. Al comienzo de su discurso, Él tomó a un niño y lo puso en medio de los discípulos como objeto de la lección. El discurso que se desprendió de ello incluye numerosas referencias a pequeños, con lo cual Él se refiere a creyentes, no a niños literales, cp. VV 6, 10, 14. Él estaba comparando a los creyentes con niños debido a la sencillez de su confianza, su amorosa obediencia, su necesidad de protección y su necesidad de disciplina también. La sección que describe el proceso de disciplina cubre únicamente 3 versículos, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos, si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Mt. 18, 15-17. Nótese que él utiliza 2 veces la expresión, la iglesia, en el versículo 17. La palabra griega es eclesia, que significa literalmente, los llamados hacia afuera. La palabra se emplea algunas veces para referirse a cualquier asamblea de personas. Un ejemplo de esto sería Hechos 7:38, donde Esteban habla de la agrupación de Israel durante el Éxodo como la congregación en el desierto. Algunos argumentan que como el discurso en Mateo 18 ocurrió antes de Pentecostés, Cristo no pudo estarse refiriendo a la iglesia del Nuevo Testamento. Pero Cristo ya había introducido el concepto de la iglesia a sus discípulos: edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Mt. 16:18. Así que las instrucciones de Mateo 18 fueron dadas en anticipación a la formación del cuerpo de creyentes del Nuevo Testamento. Es difícil ver cómo alguien podría eximir a la iglesia del Nuevo Testamento de cumplir el principio establecido en este pasaje. De hecho, la idea que nuestro Señor quería transmitir era que la asamblea del pueblo redimido de Dios es el terreno adecuado en el cual deben manejarse todas las situaciones de conflicto o disciplina. No existe ninguna corte externa o autoridad más alta sobre la tierra a donde puedan llevarse asuntos para su apelación. 1 Cor. 6, 2-3. Es por designio divino que la disciplina debe tener lugar en la iglesia. Los creyentes verdaderos están motivados por un amor genuino de los unos a los otros. 1 Jn 3:14. En tal contexto, la disciplina puede ser administrada en amor por parte de hermanos creyentes y amorosos, para el genuino bien y edificación de todo el cuerpo. El propósito. La disciplina administrada correctamente siempre está motivada por el amor.
Su propósito primordial es la restauración del hermano pecador. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mt 18:15. También va a purificar a la iglesia porque los creyentes van a tener más cuidado en sus vidas para que no tengan que ser confrontados. La meta de la disciplina eclesiástica no es sacar gente de la iglesia, ni eludir o avergonzar a las personas, ni dárselas de íntegros, jugar a ser Dios o ejercer autoridad de una manera abusiva o dictatorial. El propósito de la disciplina es traer personas de vuelta a una relación correcta con Dios y con el resto del cuerpo. La disciplina adecuada nunca se administra como represalia por el pecado de alguien. La meta es siempre la restauración, no la retribución. Esto es obvio a partir del texto de Mateo 18. La palabra griega que se traduce como ganado en el versículo 15 es ardaino, una palabra que se emplea muchas veces para hablar de lucro económico. Cristo representó al hermano errado como un tesoro valioso que debía recuperarse. Esa debería ser la perspectiva de todo cristiano que alguna vez tenga que confrontar a un hermano o hermana por un pecado. Esa es, de hecho, la expresión del propio corazón de Dios con relación a la disciplina. Él ve cada alma como un tesoro que ha de ser recuperado. Ese es todo el contexto en el que Cristo pronunció estas palabras. Los versículos que anteceden inmediatamente a estas instrucciones sobre disciplina comparan a Dios con un amoroso pastor preocupado e interesado por cada cordero del rebaño. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas, y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella, que por las 99 que no se descarriaron. Así, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. Mt 18, 12-14. Todo cristiano debe tener ese mismo sentido de interés. A veces es tentador tomar la senda de menor resistencia y evitar la confrontación, especialmente cuando un pecado ya está alejando a un hermano o hermana de la comunión fraterna. Pero es precisamente en ese momento cuando más necesitamos involucrarnos. Ese es el corazón de un verdadero pastor, quien está dispuesto a hacer lo que sea para recuperar una oveja perdida o herida y restaurarle al rebaño. La confrontación no es fácil, y no debería serlo. No debemos ser fisgones que se entremeten constantemente en los asuntos de los demás. Pero cuando nos enteramos de que alguien ha pecado, tenemos un deber delante de Dios para confrontar amorosamente a esa persona. No podemos protestar diciendo que no es de nuestra incumbencia. Cuando somos conscientes de que el pecado en la vida de un hermano en la fe es una amenaza para el alma, nos corresponde a nosotros exhortar, confrontar y trabajar por la pureza de la hermandad y la victoria en la vida del que ha pecado. Estos son intereses nobles y necesarios. No obstante, debemos estar en guardia contra abusos y debemos tener presentes todo el tiempo los propósitos amorosos de una disciplina adecuada. Existe un real peligro de aficionarse demasiado a estarse reprendiendo mutuamente. El orgullo puede envenenar el proceso de disciplina, así como corrompe a todas las virtudes. Por eso es que Jesús advirtió a los que confrontan que se examinaran a sí mismos antes de tratar de quitar la paja del ojo de un hermano. Debemos estar seguros de no tener una viga en nuestro propio ojo. Mt. 7, 3-5. Una persona que había visto algunos casos mal manejados de disciplina escribió: si alguna vez caigo en un pecado, ruego que no caiga también en las manos de los jueces de esa iglesia que eran fustigadores, críticos y justos en su propia opinión. Preferiría caer en manos de dueños de tabernas, vagabundos y vendedores de la calle, porque la gente de la iglesia tienden a destruirse mutuamente con sus chismosas lenguas. Ese es un triste testimonio de la reputación que tiene la iglesia. Por otra parte, es muy posible que una persona bajo disciplina que se niega a arrepentirse también se sienta abusada y maltratada, así como los hijos desobedientes que a veces desprecian la disciplina de sus padres.
No es para nada inusual que una persona no arrepentida acuse a los que le han confrontado de no ser amorosos, justos ni amables, o abusivos de cualquier otra forma. Esa es una razón más para que aquellos que administran la disciplina tengan mucho cuidado para que actúen en amor, con un concienzudo examen de sí mismos y gran mansedumbre. La persona. Nótese que el proceso de disciplina empieza a nivel individual. Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Mt. 18:15. La disciplina no está instituida por un comité. Si el ofensor se arrepiente, no hay necesidad de involucrar a otros en absoluto. Si la disciplina tiene éxito, entonces se suprimen los efectos del pecado y al mismo tiempo se limita el círculo de conocimiento del mismo. Lejos de divulgar innecesariamente información sobre el pecado, alguien, el proceso de disciplina limita lo más posible el conocimiento de la ofensa. En la mayoría de casos, si el arrepentimiento ocurre con suficiente anterioridad en el proceso, nadie aparte del ofensor y la persona que le confronta necesita enterarse jamás de la ofensa. La confrontación personal y privada prescrita en Mateo 18 también significa que la disciplina eclesiástica es responsabilidad de cada creyente en la Iglesia. No es algo que se deba delegar a los oficiales de la Iglesia. De hecho, si usted ve a un hermano en pecado, la primera reacción errónea es informar su pecado a los líderes de la Iglesia o a cualquier otra persona. Ve y repréndele estando tú y él solos. V15. Demasiados cristianos consideran que la disciplina es de dominio exclusivo para los líderes de la Iglesia. Pero no lo es. La pureza de la Iglesia es el interés y preocupación de todo cristiano. La responsabilidad de confrontar el pecado que contamina la Iglesia descansa en la primera persona que percibe la existencia del pecado. No lo delegue a otra persona. No amplíe el círculo de conocimiento más de lo necesario. Por encima de todo, no diga simplemente, bueno, voy a orar para que mi hermano vea la luz. Eso puede no ser suficiente. Usted tiene la luz, vaya y hágala brillar en los ojos de su hermano. La provocación. ¿Qué pecados ameritan disciplina? Cualquier ofensa que no pueda pasarse por alto con seguridad y sin causar daño al ofensor o al cuerpo de Cristo, véase nuestra discusión en el capítulo 6. Mateo 18:15 se ha traducido en diversas traducciones de la Biblia con dos sentidos ligeramente diferentes. La mayoría de versiones modernas dicen, si tu hermano peca, ve y repréndele, o algo similar. La versión Reina Valera dice, si tu hermano peca contra ti. Énfasis añadido. Manuscritos antiguos difieren sobre este punto. Algunos incluyen la expresión, contra ti, otros simplemente dicen, si tu hermano peca, implicando que deberíamos confrontarnos mutuamente sin importar si somos víctimas directas del pecado o no. Empero, la variación textual resulta ser relativamente irrelevante cuando nos damos cuenta de que todos los pecados por los que se puede aplicar disciplina son pecados contra todo el cuerpo de Cristo. Así que sin importar que el pecado de la persona sea directamente, contra ti, o únicamente de forma indirecta, debido a que es un pecado que afrenta a todo el cuerpo, hay que ir y mostrarle su falta en privado. Suponga que usted observa que un hermano en Cristo está en una situación moralmente comprometedora. ¿Debería usted confrontarle? Claro que sí. Sería un error y en últimas algo dañino para todo el cuerpo, pensar que como usted no es una víctima directa de la ofensa, entonces no tiene la obligación de confrontar el pecado de su hermano. Ese es precisamente el tipo de situación por la que Pablo amonestó a los corintios quienes la toleraban al interior de su congregación. 1 Cor. 5. Algunos ejemplos de pecados cometidos directamente contra usted incluyen, si alguien le ataca físicamente con enojo, le roban, lo engañan, lo calumnian, o se comete un crimen de inmoralidad contra usted. La reacción errónea en tales casos sería vengarse por igual, devolver mal por mal, guardar rencor, o reportar el pecado a otro sin haberse dirigido primero a su hermano.
El amor hacia ese hermano exige que su respuesta inmediata sea de confrontación en privado. Ofensas indirectas contra usted incluyen cualquier pecado que traiga afrenta sobre la iglesia. Esto incluye pecados que tienden a alejar al pecador de la comunión con los creyentes, tales como mundanalidad habitual, holgazanería, negligencia en los deberes espirituales o incluso error doctrinal. Cuando un hermano o hermana se aleja del compañerismo con nosotros, la pérdida afecta a todo el cuerpo. Así que cualquier pecado que tenga el potencial de ocasionar tal pérdida es un pecado que debería ser confrontado. Cualquier patrón de desobediencia a Cristo o cualquier otro pecado que traiga oprobio al nombre de Cristo también constituye un pecado indirecto en contra de nosotros, porque como embajadores de Cristo sobrellevamos su afrenta. Aún pecados cometidos contra no cristianos están sujetos a disciplina eclesiástica, porque esos pecados deshonran a Cristo ante os del mundo y también traen oprobio que mancilla la comunión entera. De modo que cualquier pecado que usted observa es razón para imponer la disciplina, no solamente aquellos pecados de los que usted es una víctima directa. En todos los casos de este tipo, su deber sigue siendo el mismo, usted debe confrontar al transgresor en privado. El proceso. Pero ¿qué pasa si el hermano que peca se niega a atender su reconvención? Entonces la confrontación en privado es tan solo el primer paso. Hay otros 3 pasos claramente delineados en el pasaje. Examinemos todo el proceso, empezando por la confrontación en privado. Primer puso, con barra diagonal yontarlo uno privado con su pecado, si tu hermano peca, ve y repréndele estando tú y él solos, v. 15. El verbo que se traduce como ve es un imperativo presente, lo que significa que se trata de una orden, no una sugerencia o una mera opción. Si usted ve a su hermano pecar, usted debe ir. E ir personalmente y en privado en primera instancia. No hay necesidad de involucrar a otras personas en este punto. No haga comentarios a manera de chisme sobre la ofensa, ni siquiera bajo el disfraz de buscar apoyo en oración. Tan solo acérquese en silencio a su hermano, dígale cuál ha sido su falta como algo entre él y usted solamente uno sé. La disciplina es difícil con amigos cercanos porque hay mucho que arriesgar. Además, los que le conocen mejor pueden reaccionar a su intervención señalando también algún pecado suyo. Pero la disciplina es igualmente difícil con personas a quienes no conocemos bien. Tendemos a pensar, ¿quién soy yo para enteneteume en la vida de esta persona? De esa manera, nos intimidamos ante el pensamiento de confrontar a amigos y tendemos a ser indiferentes hacia las personas que no son cercanas a nosotros. De cualquier modo, debemos darnos ver que lo que Cristo ordena aquí es un deber solemne y no debe racionalizarse para desentenderse de él por simple conveniencia. ¿Y qué pasa si usted es tan culpable como su hermano? ¿No sugirió Jesús que esa viga en su propio ojo debería impedirle fijarse en la paja que tiene el hermano? No en absoluto. Saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano, Mt. 7:5, énfasis añadido. Pero si usted verdaderamente ama a su hermano, entonces no puede ignorar su pecado. Después de tratar con su propio pecado, usted se encontrará en mejor posición para confrontar a su hermano con un adecuado espíritu de humildad. Nunca es correcto confrontar a un hermano en pecado con una actitud beata y pontifical, como para hacerlo ver bien a usted y a él mal. Usted debe acercarse con un deseo amoroso y humilde de restaurarle. La palabra griega en la frase, repréndele, o, muéstrale su falta, es una palabra que transmite la idea de una luz que revela aquello que está escondido. Invita a una exposición clara y precisa de la ofensa del hermano. Repréndele no implica necesariamente que hasta ese momento no haya caído en cuenta de su pecado. Este proceso no se limita a pecados de ignorancia. Más bien, la frase significa que usted debería manifestar lo que usted sabe sobre su pecado, para que él se dé cuenta de que su ofensa es conocida, confirmando así su responsabilidad personal por la ofensa.
Si él piensa que su pecado es secreto, debe darse cuenta de que ya ha sido descubierto. Si antes creía que podría pecar sin consecuencias, ahora debe dar una respuesta. Si este primer paso de la disciplina tiene éxito, su respuesta será el arrepentimiento. Ese será el final del proceso, y en tal caso, has ganado a tu hermano. Habrá usted establecido con esa persona un vínculo de intimidad que nada podrá romper. Si se arrepiente, en la mayoría de casos, no se necesita hacer nada más. Por supuesto, usted querrá animarle a demostrar el carácter genuino de su arrepentimiento haciendo todo lo que sea necesario para corregir las cosas. Si hay lugar para una restitución, hay que urgirle para proceder a hacerlo. Si otros han sido lastimados directamente por su pecado, él debería acudir a ellos y buscar la reconciliación, Mt. 5, 23-24. Pero suponiendo que él demuestra un arrepentimiento real, ahí debería terminar el asunto. No es necesario contarlo a terceras partes no involucradas, no hay que imponer más disciplina. Puede usted regocijarse por haber ganado a su hermano. Idealmente, este es el paso final en la mayoría de casos de disciplina. Segundo paso, tomar algunos testigos desafortunadamente, sin embargo, algunas veces ese no es el fin del asunto. Si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra, v16. En ocasiones el hermano que peca se niega a atender la amonestación. Es posible que niegue su culpabilidad, puede ser que continúe pecando deliberadamente, tal vez trate de tapar lo que ha hecho. Cualquiera sea su reacción, no es arrepentimiento, y suponiendo que usted está seguro y tiene certeza de su culpabilidad, usted debe ahora tomar consigo a uno o dos creyentes y confrontarle de nuevo. La presencia de una o dos personas adicionales cumple varios propósitos. Primero, en un sentido muy pragmático, eleva la presión ejercida. Las personas a quienes usted toma consigo representan el inicio de la participación de toda la Iglesia en el asunto. De ese modo el ofensor queda notificado de que si él o ella continúa en pecado, las consecuencias serán más severas. Aquí de nuevo, el objetivo adecuado no es nada llenos que ganar al hermano para que vuelva a la comunión. Se repite el primer paso, usted debe mostrarle su pecado otra vez, con cuidado, paciencia y amor. Pero esta vez se hace en presencia de uno o dos testigos. Esta es otra razón por la que se deben llevar una o dos personas más en el segundo paso, sirven como testigos. El principio de los dos testigos quedó establecido en la ley de Moisés, 1, de 19:15, para comprobar una culpabilidad más allá de toda duda razonable antes que se pueda aplicar ningún veredicto, especialmente en casos de corte legal. Por lo tanto, tener testigos en este segundo paso de la disciplina también sugiere que el final del proceso será en forma de juicio si el ofensor no se arrepiente. A veces se formula la pregunta de si los testigos tienen que haber presenciado también la ofensa original. ¿Son llevados únicamente para establecer la culpa del ofensor y solamente cuando éste niega que haya ocurrido alguna ofensa? Algunos sostienen esa opinión, pero no puede ser el significado en este contexto. Primero que todo, si estos testigos ya hubieran estado al tanto de la ofensa, es porque Tuning tenían anteriormente el deber de ir y confrontar al ofensor en privado, como se estipula en el versículo 15. Por supuesto, también es cierto que si el ofensor contiende que nunca ocurrió una ofensa, se requiere de un segundo testigo o de algún tipo de evidencia objetiva para establecer claramente la culpabilidad del ofensor. El principio del Antiguo Testamento citado en el versículo 16 sigue aplicándose, todo hecho debe establecerse por el testimonio de al menos 2 o 3 testigos. De modo que si una disputa se reduce simplemente a la palabra del acusado contra la palabra del acusador, la simple acusación es base insuficiente para instaurar una disciplina y se tendría que desistir del caso. Sin embargo, suponiendo que el ofensor no discute la acusación misma pero insiste en negarse a arrepentirse o abandonar el pecado,
Se deben traer testigos para establecer el hecho de que el ofensor ha sido confrontado y a pesar de ello no se arrepintió. No son necesariamente testigos de la ofensa original, sino más bien terceras partes objetivas que van a testimoniar la confrontación. Si es necesario, estarán en capacidad de confirmar lo que se dijo en privado en caso de que el asunto tenga que reportarse a la Iglesia, v17. Son testigos del hecho de que el proceso mismo L disciplina se ha seguido correctamente. Y su presencia en esta etapa es una protección tanto para la persona confrontada como para la que confronta. Una persona no puede ser acusada de impenitencia ante toda la Iglesia con base en el testimonio de un solo testigo. De hecho, los otros 2 o 3 podrían tornarse en testigos a favor del acusado, si resulta que el acusador está siendo excesivamente duro o injusto. Pero si el acusador no estaba siendo demasiado duro, y si el proceso va más allá del segundo paso, el hecho de la impenitencia del ofensor tendrá que ser determinado por el testimonio de 3 testigos. En muchos casos la persona confrontada reaccionará a este segundo paso con arrepentimiento. Si es así, el asunto está resuelto. Asumiendo que demuestra su arrepentimiento abandonando el pecado y arreglando las cosas con cualquier persona lastimada, este debería ser el fin del asunto. Sería inapropiado que en este punto se ampliara el círculo de involucramiento más allá de los que ya son testigos. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma, y cubrirá multitud de pecados. STG 5, 19-20. La respuesta correcta ante el arrepentimiento del pecador es cubrir el pecado, no exponerlo aún más. Tercer paso, contarlo a la Iglesia qué sucede si el ofensor continúa negándose al arrepentimiento. Las instrucciones de Jesús son claras: si no los oyere a ellos, dilo a la Iglesia, v17. Aquí es donde muchas iglesias flaquean. Es fácil pensar en razones para tener que seguir este mandamiento, es muy duro. Las personas se van a ofender. Es vergonzoso ser disciplinado. La imagen pública de la iglesia se va a mancillar. ¿Y qué si la persona que es disciplinada entabla una demanda contra la iglesia? La cruda realidad del proceso de disciplina puede alejar a los incrédulos. Es mejor tratar el pecado silenciosamente y lejos del escenario público. Pero frente a esos argumentos sigue de pie una poderosa razón por que la Iglesia no puede darse el lujo de ignorar este importante paso de la disciplina: Cristo lo ordenó, y por lo tanto es algo requerido de todos los que desean honrarle como Señor. Hay que tener siempre presente que el propósito predominante de toda disciplina es tratar de ganar al hermano de vuelta a la comunidad. Esta también es la meta de este paso. Se le debe contar a la Iglesia el pecado de la persona, no a manera de chisme, sino para contar con la ayuda de toda la congregación en el llamado de atención al que está en pecado. El proceso tiene la misma meta en cada paso. En este punto hay más personas involucradas a fin de apremiar más efectivamente al hermano pecador. En el primer paso, un individuo confronta el pecado. Si no hay una respuesta satisfactoria, 2 o 3 más acuden y se repite la apelación. Si aún no hay arrepentimiento, toda la iglesia participa en el llamado de atención al hermano. De nuevo vemos que la disciplina es una responsabilidad de toda la iglesia. No es algo que se delega a un individuo. No es la responsabilidad del pastor únicamente. Es un deber corporativo. De nuevo, esto puede proteger la iglesia de abusos de poder como el descrito por el apóstol Juan: lo he escrito a la iglesia, pero al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace paloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se lo prohíbe, y los expulsa de la iglesia. 3 Juan 9:10, énfasis añadido. Es evidente que Diótrefes estaba usando de su poder e influencia como líder en esa iglesia,
con el fin de alejar a personas e incluso excomulgar a algunas por su propia iniciativa. Jamás puede ser tarea de ningún hombre como individuo el hacer tales juicios. La disciplina eclesiástica es un deber corporativo, y por eso es que antes de aplicar la excomunión a cualquier persona, la Iglesia entera debe ser incorporada al proceso. Solamente después que todos en la Iglesia hayan tenido la oportunidad de tratar de restaurar al hermano pecador es que se considera la posibilidad de que sea sacado de la Iglesia. Después de todo, toda la Iglesia se ve afectada por el pecado del transgresor. Si después de todo esto el ofensor se arrepiente, será deber de todos reafirmar su amor y perdón hacia él. En 2 Corintios 2:58 Pablo dio precisamente esas instrucciones, pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos, así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para toda la Iglesia terminó participando en el escrutinio de esta persona en pecado. Aparentemente él reaccionó con arrepentimiento al final. Así que Pablo dijo en esencia, ahora que él ha respondido bien, no le guarden distancia ni le frunzan el ceño. Más bien, acójanlo y perdónenlo en amor. Ellos habían ganado a su hermano de vuelta a la comunión fraternal. Dietrich Bonhoeffer fue un teólogo alemán que sufrió bajo el gobierno nazi durante la Segunda Guerra Mundial. No podemos respaldar la teología de este hombre en su conjunto, pero de todas maneras brindó pensamientos muy profundos sobre la manera en que se debe contar a toda la Iglesia el pecado de un hermano que no se ha arrepentido. Bonhoeffer escribió, el pecado exige que un hombre lleve una vida autónoma. Lo separa de la comunidad. Entre más aislada esté la persona, más destructivo será el poder del pecado sobre ella, y más profundamente se envuelve en él, más desastroso es su apartamiento. El pecado quiere permanecer desconocido. Esquiva la luz. En la oscuridad de lo inexpresado envenena todas las áreas de la vida de una persona. Esto puede ocurrir incluso en medio de una comunidad piadosa. Con la confesión la luz del Evangelio irrumpe en la oscuridad y el encierro del corazón. El pecado debe ser llevado a la luz. Lo inexpresado debe hablarse y reconocerse abiertamente. Todo lo que es secreto y escondido se hace manifiesto. Es una lucha difícil hasta que el pecado se admite abiertamente, pero Dios quebranta las puertas de bronce y desmenuza los cerrojos de hierro. Sal 107, 16. Puesto que la confesión de pecado se hace en presencia de un hermano cristiano, en ese punto se abandona la última fortaleza de la justificación propia. El pecador se rinde, renuncia a toda su maldad. Entrega su corazón a Dios y encuentra el perdón de todo su pecado en la comunión con Jesucristo y su hermano. El pecado ya expresado y reconocido ha perdido todo su poder. Ha sido revelado y juzgado como pecado. Ya no puede cortar la comunión. Ahora la comunión fraternal sobrelleva el pecado del hermano. Él ya no está solo con su maldad porque se ha desprendido de su pecado en confesión y lo ha dejado en manos de Dios. El pecado ha sido quitado y alejado de CL. Ahora se mantiene en común unión con otros pecadores que viven por la gracia de Dios y la cruz de Jesucristo. El pecado escondido le separaba de esa comunión y hacía que toda su aparente comunión fuera fingimiento. El pecado confesado le ha ayudado a definir su verdadera comunión con los hermanos en Jesucristo. Pero supongamos que el ofensor no se arrepiente. ¿Por cuánto tiempo debería esperar la Iglesia antes de pasar al cuarto paso? Hasta que resulte obvio que sencillamente el ofensor está endureciendo su corazón. En las Escrituras no se dan límites objetivos de tiempo. Pero yo estoy inclinado a pensar que debería ser un tiempo bastante corto, de máximo unas cuantas semanas y no de meses o años. Dios mismo demanda una respuesta, y la tardanza solo es reflejo de una dureza de corazón. CP. E. 4:7. Cuarto paso,
tenerle por incrédulo el paso final en el proceso de disciplina implica la excomunión, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano, Mt. 18:17. Esto no es un llamado a amontonar escarnio público sobre la persona. No es una orden para tratar mal a la persona. Significa que la persona debe considerarse como un incrédulo. El reiterado endurecimiento de su corazón pone en duda la realidad de su fe. De ahí en adelante debería considerarse como un objetivo evangelístico y no como un hermano en el Señor. En esto es implícita la revocación de su membresía. Él ya no se debe considerar como un miembro del cuerpo. Más bien, debería calificarse como un no creyente, y por lo tanto no se le debería permitir que participara en las bendiciones y beneficios de la asamblea cristiana. En particular, no debería ser bienvenido como participante en la celebración de la mesa del Señor. Eso es precisamente lo que significa el término excomunión. Pero en lo que se refiere al trato que los miembros de la Iglesia deben tener con él, no hay ninguna licencia para la hostilidad o la degradación. De hecho, la manera como Cristo trataba a paganos y publicanos es notoria sobre todo porque él se acercaba a ellos en amor. Una forma similar de aproximación evangelística compasiva debería caracterizar la manera en que tratamos a los que han sido excomulgados de esta manera, con una diferencia significativa, siempre y cuando él, llamado hermano, 1 Cor. 5:11, siga sin arrepentirse, los creyentes no deben mantener una relación con esa persona como si nada malo hubiera ocurrido. A fin de enviar señales claras tanto al individuo pecador como al mundo que observa, aún se debe suspender el compañerismo en las situaciones sociales cotidianas. Pablo escribió en 1 Corintios 5, 9-11, os he escrito por carta, que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis. En 2 Tesalonicenses 3:6 Pablo subrayó la distinción entre incrédulos corrientes y cristianos de profesión que viven como incrédulos, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. De forma similar, en Romanos 16, 17-18 él escribió, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que, estando en la iglesia, causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. ¿Por qué tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos? En otras palabras, debido a la fuerte tendencia de las personas a ser engañadas por alguien que profesa tener fe en Cristo y no obstante lleva una vida desobediente, es necesario trazar una línea lo más clara posible. Se supone que debemos tener la menor asociación posible con tales personas. De nuevo, la idea aquí no es ser antagonista u hostil hacia ellos, sino dejar en claro que el pecado deliberado y voluntario es incompatible con la comunión cristiana. Puesto que la persona se ha identificado con Cristo y es un hilanlado hermano, se torna vitalmente importante para la comunión como un todo, que se demuestre que la rebelión deliberada contra Cristo de esta persona es incompatible con una profesión de fe en y. Aún en este punto, sin embargo, la meta que se debe tener con relación al ofensor es ganarlo de vuelta al compañerismo cristiano. Segunda Tesalonicenses 3:15 dice, mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como a hermano. Hay un cierto sentido en que nunca se deja ir al hermano, aunque ha sido sacado de la iglesia y de su esfera de interacción social, usted sigue llamándole para que regrese. Si el ofensor demuestra en cualquier momento tener un arrepentimiento genuino, ha de ser recibido de vuelta a la comunión. Pero hasta ese punto, ha de considerarse como un forastero. Pablo, por ejemplo,
dio instrucciones a la asamblea de Corinto para aplicar la excomunión al hombre incestuoso que estaba entre ellos. Él escribió: De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado, para que fuese quitado de sí en medio de vosotros el que rometi y tal acción? 1 Cou. 5, 1, 2 No se registran detalles de lo que se hubiera hecho para procurar el arrepentimiento de este hombre, suponiendo que se hubiera hecho algo al respecto. Pero su pecado ya era conocido para todos, y él continuaba de forma impenitente en la más desvergonzada inmoralidad. Hacía tiempo que debía haberse aplicado la excomunión. Así que Pablo ejerció su prerrogativa apostólica y ordenó que el hombre fuera expulsado inmediatamente. Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el en nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. 1 Cou. 5, 3-5 Las palabras de Pablo son duras, pero aclaran de qué se trata la excomunión. La persona que está en pecado es entregada a Satanás para destrucción de la carne. En otras palabras, se entrega al sistema de pecado y disipación controlado por Satanás y que la persona ha escogido, donde va a cosechar las consecuencias plenas de su pecado. Es posible que persona excomulgada tenga que descender a las profundidades mismas del pecado antes de arrepentirse. Si él o ella es un creyente genuino, esto debería constituirse en mayor motivación para arrepentirse, y la persona se salvará en últimas, aunque como por fuego. CP 1 Cou. 3:15. Aquí de nuevo, el objetivo principal es el arrepentimiento y restauración del transgresor. Sin embargo, cuando se llega a este punto hay un objetivo secundario que es mantener la pureza de la comunidad en general. El pecado deliberado y voluntario es como la levadura. Si se tolera, tarde o temprano va a extenderse a todo el cuerpo. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. 1 Cou. 5, 6-7 El creyente no arrepentido debe ser colocado fuera de la asamblea. Nótese que Pablo caracteriza las consecuencias de la persistente rebelión del ofensor y la excomunión que le sigue como una destrucción de la carne. V5. El pecado, especialmente las variedades del mismo que son deliberadas y desfachatadas, muchas veces trae consecuencias físicas para el pecador. Las consecuencias naturales del pecado pueden incluir enfermedad o, en casos extremos, aún la muerte. 1 Cou. 1:30. En el proceso de disciplina, lo que hace la Iglesia en esencia es dejar al pecador en manos de las consecuencias de su propio pecado. En esto hay un componente punitivo. En 2 Corintios 2:6, citado anteriormente, Pablo se refiere a ello como un reprensión. No obstante, también hay un componente remedial. En 1 Timoteo Pablo habla de Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. 1:20. Tener que padecer las consecuencias de su propio pecado sería una experiencia de aprendizaje. La esperanza de Pablo era sin duda que esto provocara el arrepentimiento de ellos. La presencia. Jesús continuó enseñando en Mateo 18 una verdad asombrosa sobre la disciplina eclesiástica. Es uno de los instrumentos por medio de los cuales Dios mismo ejerce su disciplina sobre su pueblo. Él está obrando en medio del proceso de disciplina. Jesús dijo: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra, será atado en el cielo, todo lo que desatéis en la tierra, será desatado en el cielo. Otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los ciclos. Mi 18.
18-19. Esos versículos son muchas veces tomados fuera de contexto para aplicarlos a peticiones de oración de todo tipo. Pero en realidad se aplican específicamente al asunto de la disciplina eclesiástica. Todo lo que atéis y todo lo que desatéis se refiere al veredicto de la Iglesia en un caso de disciplina. Atar y desatar eran términos rabínicos indudablemente familiares para los discípulos. Se referían al yugo del pecado y a la liberación de su culpa. Jesús estaba diciendo que hay un acuerdo en el cielo con el veredicto de la Iglesia en un caso de disciplina manejado adecuadamente. Los tiempos verbales en la cita anterior de Mateo 18:18 son traducciones literales. La idea no es que el cielo sigue lo que la Iglesia indique, sino que cuando se administra disciplina correctamente, todo lo que se haga en la tierra ya ha sido hecho en el cielo. Esta es una de las peticiones en la oración del Padre Nuestro, ¿no es así? Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Mt. 6:10. Si ha de hacerse la voluntad de Dios en la tierra como se hace en el cielo, la Iglesia debe practicar una disciplina adecuada para los miembros que están en pecado. Esta promesa tiene el propósito de reconfortar y animar. Demasiadas personas creen que si la Iglesia confronta el pecado, no está actuando en amor. Pero la verdad es que cuando una iglesia practica la disciplina como Cristo lo ordenó, sencillamente esa iglesia está haciendo en la tierra el trabajo del cielo. Con mucha frecuencia el versículo 19 se entiende incorrectamente. La palabra griega que se traduce como, de acuerdo, es la misma palabra de la cual se deriva la palabra sinfonía. Significa literalmente, producir un sonido juntos. Sin importar si el veredicto implica atar o desatar, cuando la iglesia está en especialmente los 2 o 3 testigos, que determinan el hecho de que el individuo en pecado no quiere arrepentirse, el Padre también está de acuerdo. Este versículo no significa que en cada vez que 2 personas se ponen de acuerdo Dios tiene que honrar su petición de oración. Los 2 a los que se hace referencia en el versículo 19 son 2 testigos cuyo testimonio concuerda. Si también están de acuerdo con la voluntad de Dios cuando imponen disciplina a un hermano en pecado, pueden estar seguros de que Dios mismo está obrando en medio y a favor de ellos. El versículo 20 reitera una promesa similar de Cristo, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio, de ellos. No solamente el Padre actúa en conjunto con ellos, v19, sino que el Hijo participa también, v20. Aunque el versículo 20 se cita a menudo para invocar la presencia de Cristo en reuniones de oración, esta es una interpretación incorrecta del propósito. Dios es omnipresente, por supuesto, así que Él está igualmente presente si hay una sola persona orando o si hay 50. Pero en este contexto los 2 o 3 corresponde a la mención anterior de 2 o 3 testigos en el versículo 16. Y el versículo no habla meramente de la presencia de Cristo, sino de su participación en el proceso de disciplina. Él se adhiere a la disciplina aplicada por la Iglesia, lo cual constituye una temible realidad para el individuo que se niega a arrepentirse, pero un excelente consuelo para quienes deben administrar la disciplina. La prioridad. Como hemos visto a lo largo del proceso, la meta primordial de toda disciplina eclesiástica es restaurar al hermano o hermana que está en pecado. Esta meta nunca se abandona, aun después que el individuo ha sido expulsado de la comunión. Y si se arrepiente en cualquier momento, es restaurado y recibido de vuelta con gran amor y compasión. Otro pasaje en las Escrituras, Gálatas 6, define 3 importantes pasos para restaurar al hermano o hermana que ha caído en pecado. Recogerlos y levantarlos. Gálatas 6:1 dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. La palabra que se traduce como falta, significa literalmente un lapso. Hace referencia a un desliz, un descuido o una caída. Al traducirse como
falta, algunos intérpretes suponen que corresponde a algo menos grave que un pecado propiamente dicho. Pero es precisamente la misma palabra que se traduce como ofensas en Mateo 6:15, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. La misma palabra se traduce como transgresiones en Romanos 4:25, Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Claramente hace referencia a pecado. Pablo hace un llamado expreso a que la restauración del que ha sido atrapado por el pecado sea realizada por vosotros que sois espirituales. Ese es el término acuñado por Pablo para referirse a los que tienen discernimiento, el que es espiritual juzga todas las cosas, 1 Cor. 2:15, este es el creyente lleno del Espíritu, EF 5:18, en quien la palabra mora en abundancia, Colonia 3:16. La palabra que se traduce como restaurar significa literalmente reparar, enmendar, reconstruir. Transmite la idea de llevar algo que se ha dañado a su situación original. Es la misma palabra empleada en Mateo 4:21 para describir a Jacobo y Juan remendando sus redes. También aparece en 1 Corintios 1:10, donde habla de volver a unir dos facciones de la misma forma en que se acomoda de nuevo un hueso fracturado. En ese versículo, la versión Reina Valera traduce esa palabra con la expresión, perfectamente unidos. La persona que estuviera dispuesta a restaurar a un hermano caído debía hacerlo con una actitud de profunda humildad, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Aquí se hace eco de 1 Corintios 10:12, así que, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Ningún cristiano es invencible. Ninguno de nosotros está libre de pecado, así que no estamos en ninguna posición para mantener una actitud altiva hacia los que necesitan restauración. El amor hacia ellos y la sencilla humildad demandan que no tratemos de hacer terapia ocular para quitar un tris paja de sus ojos, hasta que nos hayamos examinado para asegurarnos de que no hay una viga en nuestro propio ojo. El papel del restaurador exige por lo tanto que sea desempeñado por un creyente maduro, humilde y con discernimiento, que esté dispuesto a levantar y animar a un hermano necesitado. No piense, bueno, es mejor dejarle el trabajo a otro que no sea yo. Este pasaje está describiendo el tipo de cristiano que se supone que todos nosotros debemos ser. Apoyarlos y sostenerlos hay más. El que restaura también debe estar dispuesto a prestar su hombro para llevar la carga del hermano caído. Gálatas 6:2 continúa, sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. ¿Cuál es la carga que hay que llevar? Nótese que en este contexto, el terna que Pablo está desarrollando es el andar del cristiano. Andad en el Espíritu, Ga. 5:16, 25. La imagen aquí corresponde a la de dos viajeros. Uno sobrepasa al otro, quien lleva una carga demasiado pesada que lo hace tropezar o tener un desliz, 6:1. Así que él ayuda al hermano caído a ponerse de pie y coloca parte de su carga sobre sus propios hombros. La palabra, cargas, representa aquellas debilidades espirituales que pueden ocasionar una caída. Podemos ayudar a sobrellevar tales cargas por medio del ánimo, la exhortación y la llamada a cuentas. Algo tan simple como desarrollar una amistad puede tener un maravilloso efecto de fortalecimiento en un cristiano débil. Una vez un joven vino a verme, estaba agobiado por sus fracasos morales. Había vivido una vida totalmente inmoral antes de convertirse en cristiano, y los recuerdos de su pecado pasado representaban una constante tentación para él. De hecho, había vuelto a caer varias veces en relaciones inmorales. Él afirmaba que había tratado de hacer todo lo que sabía para vencer la tentación, pero no era capaz de evitar seguir pensando en esas cosas malas, y los malos pensamientos a veces daban paso a actos de pecado. Tratando de ayudarle, yo dije, quiero que lleves un registro escrito de estos pecados. No estoy interesado en los detalles de tu pecado,
pero sí quiero que hagas un registro de los incidentes. Cada vez que cultives pensamientos impuros o cometas un acto inmoral, quiero que anotes el simple hecho de que ocurrió. También quiero que anotes lo que estabas haciendo en ese momento y que pudo haber encendido la chispa de ese mal pensamiento. Después piensa con cuidado y escribe lo que deberías haber hecho para poder huir de la tentación, porque las Escrituras enseñan en 1 Corintios 10:13 que siempre hay una salida. Yo tenía la esperanza de que él revisara su conducta para que pudiera ver claramente patrones de comportamiento que lo llevaban a la tentación. Pero 2 semanas más tarde nos encontramos de nuevo, y cuando le pregunté por su lista, él sonrió y me dijo que no había ninguna lista. No tuve nada que registrar porque no caí en esos pecados. Estaba tan asustado de tener que contarle eso que cuidadosamente evité situaciones que podrían haberme llevado a ser tentado. Resulta que él siempre había sabido cómo evitar esos pecados. Todo lo que necesitaba era poder rendirle cuentas a alguien. Y esa responsabilidad le ayudó a aliviar su carga. Hay muchas formas de llevar la carga de una persona. Con frecuencia le digo a personas que luchan con la atadura del pecado que tornen el teléfono y me llamen cuando se sientan vulnerables ante la tentación. Orar con alguien pidiendo victoria sobre cierto pecado eleva parte de la carga. Algunas veces el simple hecho de tener un amigo que conoce su lucha los puede fortalecer y hacer más liviana la carga. Sin embargo, en todo caso, ayudar a llevar la carga implica involucrarse en la vida de la otra persona. Implica mucho más que decir simplemente, id en paz, calentaos y saciaos, STG 2:16. Tenemos que sobrellevar mutuamente nuestras cargas. Cimentarlos y edificarlos. Al pasar al versículo 6 de Gálatas 6 leemos, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Pablo todavía está hablando en el contexto de restaurar al hermano que está en pecado. A primera vista, podría parecer que este versículo tiene muy poco que ver con el proceso de restauración. Pero lo que Pablo está diciendo es, el que es enseñado, se refiere a la persona que está siendo restaurada, y, el que lo instruye, es la persona que hace la restauración. Se espera que el que está siendo enseñado y el que enseña tengan un ministerio de edificación mutua el uno con el otro. Así que este es el proceso de restauración, levantar a los hermanos y hermanas que han caído, sostenerles y entonces edificarles. Estoy convencido de que el proceso de disciplina bíblica, si es adecuadamente observado, podría revitalizar enormemente a la iglesia de nuestra generación. Muchos que se han aclimatado al espíritu de nuestro tiempo protestarán sin duda que la disciplina eclesiástica ya no es suficientemente amigable para el usuario final. Hace años cuando empecé a enseñar sobre el tema de disciplina eclesiástica en nuestra iglesia, un coro de voces me advirtió que si instituíamos estos principios estaríamos abriendo las puertas para un masivo éxodo de nuestro rebaño. Pero los resultados reales fueron exactamente lo contrario. Al dejar en claro que éramos serios sobre la pureza en nuestra congregación, no solamente vimos un notable crecimiento y madurez espiritual entre nuestros hermanos, sino que también empezamos a experimentar y seguimos experimentando un significativo crecimiento numérico. Las personas que se comprometen con Cristo son atraídas por una congregación donde se obedece su palabra. La disciplina eclesiástica, adecuadamente observada, es una permanente lección objetiva sobre la manera como funcionan el amor y el perdón de Dios. Como Hebreos 12:11 sugiere, es posible que la disciplina de Dios a veces parezca cumplir únicamente con fines negativos, pero su fruto a largo tiempo es siempre de justicia y rectitud eternas. Lo mismo ocurre con la disciplina eclesiástica. Algunas veces puede parecer dura y punitiva, pero su propósito real es en últimas que se vean los frutos del perdón y el